escogí al azar, ¿sí? Cuando es un hueso que tiene muchas cosas, como el hueso coxal. Ustedes saben que el hueso coxal es muy extenso. Entonces, aquí, así como les dije, no sé si se les va a dar ese tiempo para que ustedes describan todo el hueso coxal, ¿sí? Probablemente el profesor agarre y les diga así directamente qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿entienden? Entonces, aquí es muy importante que ustedes reconozcan, ¿sí?, los accidentes anatómicos que tiene el hueso, porque ahí hay el coxal, ahí la maqueta, y entonces va a señalar esto qué es, esto qué es, ¿entienden? Entonces, una cierta ventaja también para ustedes. Más si no, si el profesor decide que ustedes hablen, no se tienen que desesperar, siempre por lo mismo, ¿sí? Es un hueso que está ubicado en ¿dónde? Es un hueso de la pelvis, ¿sí? Es un hueso de la pelvis que se articula hacia atrás con el sacro, hacia adelante con el hueso coxal del lado opuesto, ¿sí? Del lado opuesto, y lateralmente se va a articular con nuestro fémur, ¿sí? Muy bien. Ya vamos a saber nosotros en mente cómo reconocer el hueso de qué lado es, ¿verdad? Ya sabemos eso. Vamos a tener que buscar el acetábulo, la escotadura asiática mayor y la cresta ilíaca arriba. Eso ya sabemos, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a hablar todavía del hueso. Un hueso que se forma por tres piezas óseas diferentes: el ilion, el pubis, el isquion, ¿sí? Y es un hueso plano. Y como todo hueso plano, va a presentar dos caras, ¿sí? Va a presentar cuatro bordes y presenta cuatro ángulos. Entonces empiezan ustedes a describir ahí, ¿sí?, qué es lo que tenemos en cada cara, ¿sí? Entonces dicen ahí la cara lateral, ¿sí? Si es que van a describir, ¿verdad? Entonces, la cara lateral, entonces decimos que esta es la cara lateral porque presenta aquí el acetábulo. A esta porción que está aquí se le llama de cara glútea del hueso coxal, porque ahí se insertan los músculos glúteos que están separados ahí por unas líneas que se llaman líneas glúteas, ¿verdad? Entonces tendríamos la línea glútea anterior y la línea glútea posterior, ¿sí? En el acetábulo nosotros vemos el acetábulo y empezamos a describir las diferentes partes del acetábulo, ¿verdad? Que el acetábulo tiene su carilla semilunar, ¿sí? Tiene la fosa acetabular, ¿sí? Presenta un borde bien marcado que es el borde acetabular y una escotadura que es la escotadura acetabular, ¿sí? Entonces no se olviden, si tienen ustedes un hueso, entonces van mostrando, para que ustedes mismos puedan recordarse, ¿verdad? Por encima del acetábulo aquí existe un surco que se va a llamar como surco supraacetabular, ¿sí? Y por debajo aquí existe un foramen que se llama foramen obturador, que está casi totalmente cerrado por una membrana que se llama membrana obturatriz, ¿sí? Membrana obturatriz solamente deja un pequeño espacio por donde pasa el paquete vasculo nervioso obturador, ¿sí? Porque, y ahí también recordamos que existe un surco para el paquete vasculo nervioso obturador, surco obturador, ¿sí? Si yo miro entonces su cara medial, ¿sí? Si yo miro la cara medial, entonces nosotros vamos a ver qué cosa, y ahí describimos, vemos la fosa ilíaca, ¿sí? La carilla auricular del coxal, la tuberosidad ilíaca, ¿sí? Y ahí recordamos un poquitito así aquí que se inserta aquí, ¿recuerdan? Esto sirve para que el sacro, ¿sí?, en la articulación sacro-ilíaca se quede fijo. Y entonces esta es la articulación aquí, sacro-ilíaca. Los ligamentos que están aquí se llaman ligamentos sacro-ilíacos posteriores, se insertan en la tuberosidad ilíaca, ¿sí? Aquí la línea denominada o arcuata, la superficie cuadrilátera, ¿sí? Y aquí nuestro foramen obturador. Y aquí los bordes, ¿verdad? Después vemos los bordes, ¿sí? Entonces vemos los bordes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los bordes? Y ahí describimos de arriba hacia abajo, ¿verdad? El borde anterior, ahí describimos espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, ¿sí? Y recordar aquí lo más importante, ¿verdad? Generalmente, así, no lo más importante, lo que generalmente se pregunta: ¿qué se inserta en la espina ilíaca antero superior? ¿Sí? En la espina ilíaca antero superior es el salite, sartorio, ligamento inguinal, tensor de la fascia lata. Y si ustedes ven inclusive en la pregunta de la trivia, ahí también está esa respuesta, ¿sí? Ahí vemos
músculos anchos del abdomen, ¿verdad? Llegan ahí el oblicuo externo, interno y transverso, llegan hasta ahí, ¿sí? Inclusive si usted ve el glúteo medio también llega hasta ahí, ¿sí? Muy bien, aquí en la espina ilíaca anterior inferior no creo que se pregunte, pero ustedes ya saben qué se inserta ahí. ¿Qué se inserta ahí? El recto femoral, ¿sí? Más ustedes van a decir eso, ¿sí o no? No, porque si ustedes dicen recto, y en la espina ilíaca anterior inferior se inserta el recto femoral, ¿qué más? ¿Entienden? Entonces, ¿qué más? Es algo que traumatiza el cerebro. Entonces, ahí también se inserta, fíjense, el ligamento iliofemoral de la articulación coxofemoral, ¿sí? Muy bien, ahí se inserta el ligamento iliofemoral y de ahí sale la porción transversa y descendente, ¿sí? Muy bien. Después viene ahí una escotadura. Escotadura. Por ahí pasa el músculo iliopsoas, pero escotadura, ¿sí? Después tenemos la eminencia iliopectínea, ¿sí? O iliopúbica. ¿Recuerdan? Se insertaba ahí el arco iliopectínea, cintilla iliopectínea. Después tenemos la superficie pectínea con la cresta pectínea y ahí la espina del pubis, ¿sí? Y esto es la cresta del pubis. Entonces, esto principalmente reconocer ahí, ¿verdad? De arriba hacia abajo ustedes van a ir describiendo, ¿sí? Y si miramos su borde posterior, entonces nosotros vamos a encontrar qué cosa en su borde posterior. Aquí, ¿correcto? Espina ilíaca postero superior. Escotadura innominada. Espina ilíaca postero inferior. Escotadura ciática mayor. Espina asiática, escotadura asiática menor, tuberosidad izquierda, ¿sí? Entonces, difícilmente creo que se les pregunta ¿a qué se inserta la espina ilíaca postero inferior? No creo, ¿sí? Se inserta ese ligamento que está ahí, ¿ven esto? Este se llama ligamento sacrotuberoso, ¿sí? No creo que se pregunte eso. Muy bien, entonces reconocer esto. Voy rápido esto porque esto es algo que ustedes van a ver y profundizar mejor después, ¿sí? Aquí arriba la cresta ilíaca, menciona la cresta ilíaca que tiene 3 labios, el labio lateral, labio medial y un intersticio, un labio intermedio, ¿sí? Muy bien, y abajo la rama isquiopubial, ¿verdad? Y no se olviden de poder reconocer bien de qué lado es el fémur. A veces el examen empieza ahí, ¿sí? Edson, anda a traerme un hueso coxal del lado izquierdo. Y Edson se va a ir a traer. Primera pregunta para Edson: ¿por qué ese es un hueso coxal del lado izquierdo? Entonces Edson va a tener que responder: porque yo he visto que tiene una cara lateral, ¿sí? Porque tiene el acetábulo en su cara lateral, un borde superior, coloqué para arriba la cresta ilíaca, ¿sí? Y la escotadura asiática mayor para atrás. Entonces uno va a ubicar eso y va a poder saber cuál es, ¿sí? Muy bien. Entonces, hueso coxal, más bien así. En mi caso, si es conmigo el examen, yo les diría, ¿verdad? Mostrame dónde está la espina ciática. Y él va a tener que reconocer dónde está la espina ciática, ¿sí? Muy bien. Entonces sería eso. Músculos masticadores. Vamos a mirar aquí a los músculos masticadores. Eso probablemente está en cabeza 1, cabeza 2. Muy bien, aquí en cabeza les quiero mostrar algo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que aprender? Cuando hay un tema en la cual me dice músculos, del compartimiento posterior de la pierna. Así son, hay una bolilla que dice así, ¿ya vieron eso? O músculos del compartimiento anterior del antebrazo, ¿sí? Hay muchos músculos, ¿entienden? Y entonces es difícil intentar grabar todos los músculos donde se están insertando. Mi sugerencia para ustedes es ¿qué cosa? Músculo de la masticación, son 4 músculos, ¿sí? Ustedes van a saber cuáles son los 4 músculos, pero escojan uno que ustedes sepan bien, ¿sí? Lo que ustedes quieran, ¿entienden? Inclusive, cuanto más difícil el músculo, mejor, ¿entienden? ¿Por qué?
Porque si ustedes saben el músculo que es más difícil, ¿sí? Entonces el profesor tal vez no tenga tanto ahí para preguntarle también. Salió ahí músculo del compartimiento. ¿Saben por qué? Porque así, ¿cuáles son los músculos del compartimiento anterior? Ahí va a ser, hay 4 planos. Primer plano, segundo, tercero. En el primer plano hay tal. Difícilmente le digan, háblame de los 8 músculos. ¿Entienden? Va a decir, escoge un músculo. Y ustedes solamente un músculo es lo que saben bien, porque ahora estamos diciendo que tenemos que aprender bien un músculo. Hay que decir, no, háblame de todos los músculos, ¿verdad? Más generalmente lo que ocurre es escoger un músculo. Y entonces aquí tenemos nosotros los músculos de la masticación, que son los 4, y escogemos uno. Ustedes van a escoger el que quiera después en su casa. Y van a profundizar ese músculo. ¿Sí? Entonces miramos aquí. ¿Cuáles son los músculos? El músculo que está aquí va a ser el músculo temporal. ¿Sí? Aquí el músculo macetero y los pterigoides. El pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Esos son los 4 músculos. ¿Sí? A grandes rasgos, no es difícil esto de intentar recordar dónde se inserta. ¿Sí? ¿Por qué no es difícil? Porque tenemos que saber, son músculos de la masticación. ¿Ok? Para masticar, ¿cuál es el único hueso de toda la cabeza que se mueve? La mandíbula. O sea que una de sus inserciones va a ir a la mandíbula. ¿Sí? Y entonces tenemos que reconocer en la mandíbula 3, 4 cosas donde se están insertando estos músculos. Y ahí ya casi recordamos todo. ¿Sí? Entonces, bueno, cabeza 1 creo que está. Mandíbula. Entonces vamos a reconocer algunas cosas de la mandíbula. ¿Sí? Y que le va a servir a ustedes mismos cuando estudian mandíbula. ¿Sí? En mandíbula ustedes van a describir, presenta un cuerpo, su rama. El cuerpo presenta una cara anterior, cara posterior, cara externa, cara posterior. La rama presenta cara lateral, medial. En fin, de la mandíbula, cayó mandíbula y se les va a preguntar así en los principales ahí, ¿qué músculo se inserta en la apófisis coronoides? ¿Qué músculo se inserta en el cuello del cóndilo? ¿Qué músculo se inserta en el ángulo de la mandíbula? Entonces con eso nosotros ya sabemos todo. ¿Sí? Difícilmente ya, ¿qué músculo se inserta en la línea oblicua externa de la mandíbula? No. Lo más grande. Entonces ahí nosotros vemos esto que está aquí, ¿cómo se llama esto? Apófisis coronoides. ¿Sí? Y miren aquí, esta es la rama de la mandíbula que presenta, dice, 2 bordes. ¿Este qué borde es? Borde anterior. Y este es el borde posterior de la rama. ¿Sí? Aquí, fíjense, esto que está aquí es llamado descotadura mandibular, o también se le puede llamar descotadura coronoidea. ¿Sí? Vamos aquí. Este es el cuello del cóndilo. ¿Ven? Cuello del cóndilo. Y este va a ser ¿qué cosa? El ángulo ogonio. Entonces aquí, con eso ya sabemos las inserciones inferiores de los músculos de la masticación. ¿Sí? El músculo temporal viene y se inserta aquí. ¿En dónde se está insertando? Apófisis coronoide. E inclusive van a ver que sus fascículos descienden aquí. ¿Ven? Hacia el borde anterior de la rama de la mandíbula. Y muchos hablan que viene la escotadura coronoidea, también algunos fascículos. ¿Sí? Entonces ahí se va nuestro músculo temporal. En el ángulo de la mandíbula, ¿sí? En el ángulo de la mandíbula, por el lado de afuera, el músculo macetero, ¿sí? Y por el lado de adentro, el músculo pterigoideo medial, ¿sí? Entonces se está insertando ahí, en el ángulo, en la cara lateral del ángulo de la mandíbula, inclusive aquí, sobre la cara lateral de la rama, ¿sí? A ese nivel el músculo macetero tiene una inserción carnosa, ¿sí? Es una diferencia que tiene con el resto de así con otros músculos. Los músculos generalmente son músculo, tendón, y del tendón va al hueso. Y aquí el macetero tiene inserción carnosa, el propio músculo se está insertando ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí el pterigoideo medial. Aquí el macetero, y aquí ¿qué cosa? El músculo pterigoideo lateral, en el cuello del cóndilo. Eso es el músculo de la masticación. Ya sabemos hasta ahí, ¿sí? Ustedes van a escoger, hasta ahí está bien.
¿sí? Ustedes van a escoger después cuál es el músculo que más van a saber. Vamos aquí. Yo escogí el músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? Yo sé que se inserta en ¿dónde? En el cuello del cóndilo. Más ustedes van a decir, se inserta en el cuello del cóndilo y también se está insertando en la cápsula fibrosa de la articulación temporomandibular. También se inserta ahí. ¿Entienden? Para el músculo que ustedes van a escoger bien, van a decir específicamente así. Para el resto van a saber así. Aquí, apófisis coronoide temporal. Ele vai para apófise pterigoide também? ¿Cómo? O pterigoide Sí, sí. lateral. Ahora estamos viendo solamente su inserción mandibular. ¿Sí? Aquí. Músculo temporal, ¿dónde va? Apófisis coronoide. Yo escogí el músculo temporal para hablar bien y voy a decir, también el músculo se inserta aquí a nivel del borde anterior de la rama de la mandíbula. Entonces ustedes van a escoger cuál es el músculo que les parece más fácil, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver, ¿sí? Van a describir bien, van a ver bien su inserción. Para cualquier grupo de músculos que estamos viendo, ¿sí? Si es aquí músculo del compartimiento posterior, 8 músculos, ¿sí? Si a mí me dicen, escoger un músculo, probablemente lo más fácil sería escoger, qué sé yo, los gastrocnemios, ¿sí? O el sóleo, no sé. Si a mí es mi examen, yo voy a escoger el músculo tibial posterior. Porque el tibial posterior es el más difícil de todos. Y no que me guste lo difícil, es que yo sé que tampoco el profesor va a recordar totalmente su inserción. Se va ya en la muscular abajo, se van los tres uniformes, van a la extremidad posterior, el segundo, tercero, cuarto metatarso. Entonces es difícil de recordar todo. Ok. Entonces ya sabemos aquí sus inserciones. Ahora vamos a ver arriba. Entonces no se olviden. Si es de la masticación, tiene que ir a la mandíbula. Y entonces piensen ustedes en qué parte de la mandíbula. ¿Sí? Mandíbula van a reconocer ustedes. Muy bien. Y otra cosa. Yo sé que ahora ya sabemos, pero a veces, así como ustedes dicen, da un blanco en la cabeza. ¿Sí? Y siempre tienen que asociar. Los músculos de la masticación lo que hace es mueven la mandíbula. ¿Entienden? El nervio que se va a encargar de mover la mandíbula va a ser el nervio. ¿Qué nervio se va a encargar de mover la mandíbula? El nervio mandibular. ¿Ok? El nervio mandibular. ¿Sí? Por las otras ramas no. El trigémino como tal, el oftálmico no tiene nada a ver. El maxilar tampoco. El que se encarga de mover la mandíbula es el nervio mandibular. Rama del trigémino. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a mirarle a estos músculos, ¿de dónde están viniendo? Hasta ahí. Entonces, el músculo temporal. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? Aquí en Línea temporal superior? En la línea temporal inferior. ¿Sí? Miren que el músculo temporal, la línea temporal nosotros escribimos principalmente en el hueso parietal. Pero miren cómo la línea temporal inclusive viene aquí en el hueso frontal e inclusive en el temporal. Y el músculo temporal dice, se inserta en la línea temporal inferior. ¿Sí? Y la línea temporal superior es ¿para quién? Fascia. Para la fascia. Y cuando el libro dice, se inserta en la línea temporal inferior y en la fascia del músculo temporal. ¿Sí? En su propia fascia. Y de ahí desciende el músculo. ¿Sí? De ahí desciende ese músculo y en algunos casos desprende fibras que van a insertarse en el arco cigomático. ¿Sí? Y pasa y profunda el arco cigomático y viene y se inserta en la apófisis coronoides, la mandíbula, y el borde anterior de la rama. ¿Sí? Entonces eso va a ser nuestro músculo temporal. El músculo macetero aquí, ¿verdad? Desde el ángulo de la mandíbula y de ahí viene hacia dónde? Viene al arco cigomático e inclusive nuestro hueso cigomático. ¿Sí? Entonces va a tener ahí, ustedes van a ver, pues tiene inserción superficial y profunda. ¿Sí? Muy bien, después tenemos a los pterigoideos. Y el pterigoideo aquí, fíjense, a ver, tiene una imagen acá. Miren acá, este que está aquí, este es la apófisis pterigoides. ¿Sí? Una vista, pues, esta es la lámina medial, lámina lateral. Y
Y entre los dos hay una fosa que se llama fosa pterigoidea. ¿Sí? ¿Para qué? Para la inserción del músculo pterigoideo medial. Entonces yo veo que el pterigoideo medial se está insertando en el ángulo de la mandíbula por el lado de adentro y de ahí va. ¿Sí? Muy bien. Y nuestro músculo pterigoideo lateral, él viene aquí. Bien, imagínense, aquí estaría así el cuello del cóndilo, ¿ok? El cuello del cóndilo, y del cuello del cóndilo él viene aquí. ¿Ven? ¿En dónde? En la cara lateral de la lámina lateral. Ahí va a venir. ¿Sí? Ahí viene el músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren que, así como le estaba diciendo, la función de esto es mover la mandíbula. ¿Sí? Mover la mandíbula. Y ellos hacen elevación, ¿sí? Van a hacer la protrusión, retrusión. Y muchos de estos músculos comparten esas funciones. ¿Sí? No creo que se les pregunte funcionalidad, porque eso es más bien de la articulación temporomandibular. Pero va y que, ¿sí? Si es que a mí me dicen, voy a hacer una pregunta, de los músculos de la masticación, ¿sí? No creo que les pregunten de quién hace la elevación, ¿sí? ¿Por qué no voy a preguntar? Porque la elevación puede hacer el temporal, puede hacer el macetero, ¿sí? Pero yo siempre recalco que hay un músculo que hace una función que no hace el resto. ¿Cuál es ese? Miren acá. El pterigoideo lateral. Miren acá, miren aquí esto. ¿Ven que si le digo, ¿quién hace la elevación? Temporal, macetero, pterigoideo. ¿Quién hace la protrusión? Temporal, macetero, ¿sí? Pero hay uno de ellos que hace algo diferente al resto. ¿Qué va a hacer el músculo? No. ¿Qué va a hacer el músculo de la masticación? Hay uno de ellos que hace la diducción o lateralidad, ¿sí? Ese solamente sabe hacer el músculo pterigoideo lateral. Entonces generalmente en eso es lo que se queda en nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros cuando enseñamos ahí sabemos que el resto, ¿sí? Hace movimientos en común, ¿sí? Ahora, el único que sabe hacer este movimiento de lateralidad es el músculo pterigoideo lateral. ¿Okay? Muy bien, y entonces aquí mi consejo es que cuando van a ver ustedes músculo en alguna parte, ¿sí? Entonces que escojan uno, ¿sí? Escojan uno que sepan bien. Cuando ustedes dicen eso de manera así de excelente, el profesor va a creer que ustedes el resto saben también. ¿Entienden? No, yo no tendría que enseñarle esto más. É isso que eu ia te perguntar, você vai esquecer todas essas dicas um dia? Yo sí. Vai esquecer? Doutor Leonardo, não corre, doutor Leonardo, não corre o risco, por exemplo, de você determinar o músculo para falar no músculo? Como? Vai ficar livre para a gente falar do músculo ou corre o risco de vocês determinar o músculo a ser falado? Generalmente, no sé si entendí tu pregunta, mas generalmente se escoge un músculo. Eu posso escolher. Não é você que vai determinar. Doutor, no, posso falar uma generalmente coisa? van hablando así. Sí, puede hablar. Posso falar para ele? Aí, la experiencia. Por exemplo, ele vai te perguntar de um músculo da região masticatória que você não sabe. Se você chegar com ele e falar assim, doutor, eu não sei esse, mas eu posso falar esse? Ele vai deixar. E agradece. Entendeu? Isso vai valer para todos os músculos. Isso vale para todos os músculos. Ele vai saber que você sabe así. e ele vai deixar você falar. Otra vez, sí, otra vez. Voy a decir, ¿sí? Yo estoy hablando según mi experiencia, lo que yo veo, ¿entienden? No que eso es 100% lo que va a pasar. Yo no sé cómo va a amanecer ese día el doctor Luis ni el doctor Lucas. Ah, eu não quero nem ver o doutor Luis. ¿Entienden? Yo no sé cómo es que ellos van a amanecer, no sé qué es lo que ellos van a preguntar, ¿sí? Pero como lo que yo digo es, como el contenido es muy amplio y es difícil de grabar todo, ¿sí? Por lo menos uno graben bien de eso. No que el resto no graben, graben todo así, pequeñas cosas. Uno van a grabar con mayor detalle, ¿sí? Y entonces en caso de que le diga, háblame, ¿sí? Salió plexo braquial, háblame del nervio, así, háblame, escoge un nervio mediano, póngale. Escoge un músculo pterigoideo lateral y ustedes ese saben todo, ¿ok? Es solamente eso es lo que estoy diciendo. Muy bien,
configuración interna del corazón. ¿Sí? Y aquí en la configuración interna hay muchas cosas, ¿entienden? Hay 4 cavidades. Aurícula derecha, aurícula izquierda son 12 paredes. ¿Sí? Más 3 y 3, 6 paredes. O sea, hay mucho. Uno puede pasar una mañana ahí intentando hablar de configuración interna. Más pónganle ustedes, ¿cuál ustedes creen que se les va a preguntar a ustedes? Tienen que saber, estar preparados para demás. ¿Cuál creen ustedes que se les va a preguntar? Aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, ¿sí? Ventrículo después más, aquí aurícula derecha es lo que se les va a preguntar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más cosas. Y cuando a nosotros así nos viene configuración interna, y parece que configuración interna es solamente aurícula derecha. ¿Entienden? Es lo primero que se estudia, es lo que tiene más cosas y al resto se le resta importancia. ¿Sí? Entonces aquí, en nuestro corazón, vamos a mirar aquí, ¿no tienen saudade del tórax? Muito. Tem saudade de abdômen. Algo que estábamos viendo, voy a aclarar con Esmeralda probablemente hoy, ¿verdad? Yo pregunté hasta cuándo va nuestra clase teórica, ¿sí? Y a mí me pasaron una fecha que también me hace dudar, ¿sí? Porque en teoría, la teoría tiene que acabar antes de la práctica, ¿sí? La práctica, según me mostró Esmeralda, acaba el 24, ¿sí? Que probablemente va a ser el día del examen de ustedes, ya verán. Y a mí me pasaron que la teoría va hasta el 27. Misericórdia. No sé. A mí me pasaron que va hasta el 27. ¿Sí? Entonces voy a volver a preguntar eso. No sé si está mala información, pero es lo que me pasaron. Entonces aquí vamos a mirar la configuración interna. Entonces salió aurícula. Vamos a suponer ahí. Vamos a hablar de la aurícula derecha, ¿sí? Ustedes saben, la aurícula derecha para nuestro libro dice que tiene 5 paredes, pero en la clase nosotros vimos 6, que es la forma más fácil, ¿sí? Y se puede mantener con estas 6 paredes sin problema, ¿sí? Entonces, así rápidamente, si decimos que tiene 6 paredes, tiene la forma de un cubo, que el cubo tiene entonces 6 paredes. Una pared superior donde encuentro ¿qué cosa? Orificio de la vena cava superior. ¿Sí? En la pared inferior, ¿qué voy a encontrar? Orificio de la vena cava inferior, y este tiene un pequeño repliegue del endocardio que es llamado de válvula de Eustaquio o válvula de la vena cava inferior. Isso aí eu não falaria. Eu só falaria o orifício da vena cava. Pueden parar. A gente fala. Pueden. Ahí, eso no es que sea lo que yo diga, ustedes van a montar su estrategia. ¿Entienden? Si a ustedes les parece, sería así. Si no, yo digo ahora lo que hay. Si a vos te parece no decir, te puede preguntar, ¿cómo se llama la válvula que está ahí? ¿Okay? Muy bien. También, ¿qué encuentro en la pared inferior? Muy bien, el orificio del seno coronario con una válvula que se llama ¿cómo? Válvula de Tevesio. Ese repliegue que está ahí, ¿sí? Y cuando continúa aquí es de la válvula de Eustaquio hacia aquí, a esto se le llama de tendón de toralis. Muy bien, y una recomendación ahí, cuando vayan a la morgue, ¿sí? Cuando vayan a la morgue, hay una maqueta grande del corazón, ¿sí? Intenten identificar en esa maqueta grande, porque eso suele estar en la mesa, ¿entienden? Entonces el profesor les va a decir ahí, miren ahí, ¿dónde está el tendón de toralis? ¿Dónde está el tendón de Todaro? ¿Sí? Entonces ustedes reconocen ahí. Entonces en la pared inferior encontramos orificio de la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, el orificio del seno coronario con la válvula de Tevesio, ¿sí? Y encontramos también el tendón de Todaro. Muy bien, en la pared posterior, ¿qué yo encuentro aquí? A este nivel existe una pequeña elevación en la pared
¿sí? Una pequeña elevación que en teoría direcciona el flujo hacia aquí, que esa elevación no da para ver aquí, pero esa elevación es llamada de tubérculo de lower, ¿sí? Tubérculo de lower o tubérculo intervenoso, ¿verdad? Porque está entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Y esto que está aquí, ¿ven? Esto que está aquí, ¿ven? Esto, si nosotros cerramos, también viene aquí a la parte posterior, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Cresta terminal. ¿Sí? Cresta terminal. Que tem um nódulo sinusal. Sí, en la parte superior está, ¿sí? Ahora, ¿más eso você não vai falar? Não. Você não vai falar. No, porque va y que, ok, en la parte superior está el nódulo sinusal, ¿sí? Y entonces va a decir, y en la pared inferior yo voy a encontrar el nódulo auriculoventricular. ¿Dónde voy a encontrar? Entonces, sabemos ahí, en la parte superior está a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Ok, en la pared lateral encontramos estos músculos que están aquí, ¿ven? Músculos pectíneos, ¿sí? Y encuentro esto que está aquí en la parte más superior. ¿Qué va a ser? La orejuela derecha, ¿sí? En la pared anterior o pared aurículo-ventricular voy a encontrar el orificio aurículo-ventricular derecho con la válvula tricúspide, ¿sí? Y en la pared medial estoy encontrando ¿qué cosa? Fosa oval, ¿con qué? Anillo da fosa oval de Con el Wilson. limbo de la fosa oval o anillo de Wilson, ¿sí? Entonces eso nosotros encontramos aquí. Ahí de vuelta todas las paredes, ¿sí? Entonces pared superior, orificio de la vena cava superior. Pared inferior, orificio de la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, ¿sí? El orificio del seno coronario con la válvula de Tebecio y el tendón de Todano, ¿sí? En la pared medial, la fosa oval con el limbo de la fosa oval o anillo de Wilson, ¿sí? Después, en la pared lateral, músculos pectíneos, la orejuela derecha, ¿sí? Pared anterior, orificio aurículo-ventricular derecho con la válvula tricúspide, y en la pared posterior, la cresta terminal y el tubérculo del lower, tubérculo intervenoso del lower, ¿sí? Muy bien, entonces eso. Ahora, aquí, aurícula izquierda, ¿sí? Aurícula izquierda, difícilmente se les pregunte, pero así, si ustedes piensan, aunque ustedes no crean, algo sabemos de la aurícula izquierda. Si yo ya sé aurícula derecha, algo sé de aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque también tiene una pared anterior que va a ser la pared aurículo-ventricular. ¿Qué va a haber ahí? Orificio aurículo-ventricular izquierdo, pero ahora con la válvula bicúspide, válvula mitral. Tiene una pared medial que es la pared interauricular, ¿ok? ¿Qué va a encontrar ahí? También está la fosa oval, ¿entiendes? En la pared lateral, así como aquí en la pared lateral de la aurícula derecha, aquí se veía la orejuela derecha, aquí se ve naciendo la orejuela izquierda, ¿entiendes? En la pared posterior se ve la desembocadura de las 4 venas pulmonares, ¿sí? En la pared superior no hay nada, ¿sí? No hay nada en la pared superior, porque ahí solamente dice se relaciona. Eso no es un accidente anatómico de la pared superior. Dice se relaciona en la pared superior. ¿Dónde está? Ustedes saben que estoy insertando prácticamente nada por mi ahora. Aquí en la pared superior, fíjense, se relaciona con la arteria aorta y el tronco pulmonar. Eso no significa que esté en la pared superior. En la pared inferior hay una pequeña elevación aquí a este nivel, ¿ven? Que es producida por quién? Por el seno coronario. Más, si vuelvo a repetir, no creo que se les pregunte. Más si ustedes saben aurícula derecha, hay algunas paredes que aquí ustedes ya van a poder recordar, ¿sí? Ahora, en nuestro ventrículo, las paredes nosotros habíamos hecho así, creo que con esto mismo, creo que habíamos hecho así, ¿recuerdan? Eso tiene un orificio de entrada y orificio de salida. Orificio de salida van a ser de las arterias, aorta y tronco pulmonar. Y entrada, los orificios por donde están ingresando. ¿Cuáles son las paredes? Lo usamos así. En mi corazón, ¿recuerdan que habíamos hecho así? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las? Este es mi ventrículo derecho y aquí va a estar mi ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las paredes que tiene mi ventrículo derecho? ¿Qué pared va a ser esta? Inferior. ¿Qué pared va a ser esta que me está separando del otro? Ok, aquí le llamamos de pared septal, porque este es el septo interventricular. ¿Ok? Entonces, pared inferior, pared
septal, ¿sí? Y esta es la pared anterior. Entonces el ventrículo derecho tiene ¿cuántas paredes? 3. Pared, Inferior. pared Septal. y pared. Anterior. Ok. Ahora, miren mi ventrículo izquierdo. ¿Qué pared tiene? Pared Septal. septal. Pared Inferior. y pared. Esta es una pared lateral izquierda. ¿Sí? Pared lateral izquierda. Entonces una forma de recordar así. Pared inferior, pared septal y pared anterior. Ventrículo derecho. Lado izquierdo, pared inferior, pared septal y una pared lateral que es izquierda. Y aquí decíamos, cuando estoy en el ventrículo, tengo que recordar en la configuración interna los pilares carnosos de primera, segunda y tercera orden. ¿Sí? Los de tercera orden no se les va a preguntar, son pequeñas elevaciones y son los más abundantes. Los de segunda orden solamente hay aquí en el lado derecho, la cresta. ¿Recuerdan esa? La cresta, ¿cómo se llama? La trabécula septomarginal, ¿sí? Y la cresta supraventricular. Eso en el lado derecho. Lado izquierdo no. Ahora, pilares de primera orden sí. De cada pared en el lado derecho se van a originar 3 pilares de primera orden, que son llamados de papilares. De la pared anterior se origina así el músculo papilar anterior. De la pared septal se va a originar el músculo papilar septal. Septal. De la pared inferior se origina el músculo papilar Inferior. posterior. Posterior, acuérdense, no existe papilar inferior, existe posterior. ¿Ok? Entonces, otra vez, de la pared anterior, músculo papilar anterior. De la pared septal, músculo papilar septal. Y de la pared inferior, Posterior. músculo papilar posterior. Tengo 3 pilares de primera orden porque mi válvula es tricúspide. Del otro lado, necesito 2 pilares de primera orden, ¿verdad? Entonces tengo, fíjense, aquí un músculo papilar, así como aquí, ¿recuerdan? ¿Cómo se va a llamar el músculo papilar? Posterior. ¿De dónde nace? Siempre de la pared inferior, ¿sí? Y este que está aquí no va a originar ningún músculo papilar en el lado izquierdo. Entonces el músculo papilar anterior se origina de la pared lateral. ¿Ok? Entonces sería nada más que eso, ¿verdad? Más una forma rápida, sí, pero lo que ustedes tienen que recordar aquí es aurícula derecha, ¿sí? No se olviden de nuestra aurícula derecha, ¿sí? Ok. Y aquí la tabaquera anatómica, ¿sí? Ese es algo que no tiene tantas preguntas. ¿Entienden? No hay tantas cosas es solamente reconocer los límites, ¿sí? Los límites del contenido y no hay tantas preguntas que hacer, ¿sí? Si ustedes probablemente dicen todo, no. De propósito ustedes van a esquecer algunas cosas, ¿sí? De propósito van a esquecer, pero no hay tantas cosas. Aquí, para recordar los límites, ¿sí? Teníamos que recordar a los músculos del compartimiento posterior, grupo posterior, plano profundo. Su clasificación es más difícil que recordar de los músculos, ¿verdad? Porque los músculos eran ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Abductor largo del pulgar. Después, extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. ¿Ok? Otra vez. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento posterior? Grupo posterior, plano profundo. Músculo abductor largo del pulgar. Después, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor del dedo índice. Para la tabaquera anatómica, este no me sirve. O sea, este no vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tengo que saber aquí? Abductor largo, extensor corto y extensor largo. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí, vamos a buscar una imagen para que se quede en la cabeza. ¿Cómo? No había más un. ¿Qué cosa? ¿Tendones no? Hay otro límite, que es el límite profundo. Vamos a mirar. Vamos a mirar en el mente. Miren todo lo que ustedes ya saben.
pasó ainda, né? Hasta aquí. Aquí. Ahí. Miren aquí esta imagen que está aquí. Esto si ustedes levantan ahí van a recordar. ¿Sí? Este tendón que está aquí, ese es el tendón del abductor largo del pulgar. Este que está aquí. ¿Ven? Abductor largo del pulgar. ¿Sí? Y yo cuando dábamos esto yo le decía que tenía su enamorada. ¿Sí? Su enamorada era ¿qué cosa? Extensor corto del pulgar. Ellos siempre están juntos, comparten la misma cobertura. Entonces, abductor largo y extensor corto siempre juntos. ¿Sí? Y este va a ser ¿qué cosa? El extensor largo del pulgar. Entonces, en posición anatómica, esto estamos viendo así más o menos. ¿Verdad? Pero en posición anatómica, el abductor largo y extensor corto van a quedar ¿qué cosa? Más laterales. Entonces el límite lateral va a ser ¿qué cosa? Abductor largo con extensor corto del pulgar. Y el límite medial, extensor largo del pulgar. Vuelvo a repetir. Límite lateral, abductor largo del pulgar con el extensor corto del pulgar. Límite medial, extensor largo del pulgar. Ahora, el libro habla de una pared posterior. ¿Sí? Es profundo, es profundo. Si corto aquí, voy disecando ahí, voy a llegar a los dos huesos aquí del carpo que son más laterales. ¿Cuáles son los huesos más laterales? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Estamos hablando aquí del escafoides y el trapecio. ¿Entienden? Esto, aquí están estos tendones que estamos estudiando. Entonces, en la profundidad voy a encontrar ¿qué cosa? El escafoides y el trapecio. ¿Sí? Entonces, eso yo voy a tener ahí como límite. ¿Sí? Contenido. Ahí es donde nosotros podemos intentar usar una respuesta. Contenido, vasos radiales. ¿Ok? Contenido, vasos radiales. ¿Falta algo? Claro que falta. ¿Sí? Más, muy bien. ¿Los tendones de quién? Extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Sí? Entonces, eso podemos dejar ahí como para que nos pregunten y nosotros podamos responder. Porque no hay tantas cosas aquí. ¿Sí? No hay tantas cosas aquí. Vamos a ver si hay una imagen por acá. Ahí, esta imagen da para ver. Ahí, miren que esta es una vista posterior. Así estamos viendo, de una mano derecha. ¿Sí? Entonces, lateralmente, este que está aquí, ¿qué va a hacer? Abductor largo. Y aquí este, ¿qué va a ser? Extensor corto. Lateralmente. Medialmente, ¿quién está aquí? Extensor largo. ¿Sí? Y ahí le vemos a los tendones, ¿ven? Extensor radial largo y extensor radial corto. Si ustedes recuerdan, decíamos primer radial externo, segundo radial externo. Porque yo les decía a ustedes, el primero va al segundo y el segundo va al tercero. ¿Qué significaba eso? El primero va al segundo metacarpo y el segundo va al tercer metacarpo. Entonces, nada más que eso estaba que era anatómico. ¿Sí? Muy bien. No hay tantas cosas aquí para hablar. Muy bien. Y los pares craneales. Vamos a mirar aquí. 1 y 2. Ok, vamos aquí, par craneal 1 y 2, ¿sí? Los pares craneales, ustedes tienen que saber, eso que van a llevar información
¿sí? Son pares craneales que decimos son eferentes. ¿Ok? Los que reciben la información van a ser aferentes. ¿Sí? Estos dos pares craneales son nervios que van a ser ¿qué cosa? ¿Eferente o aferente? Diferente. Ellos van a ser aferentes. El nervio óptico capta la información que va a llevar. ¿Entienden? Y el nervio olfatorio también va a captar, y nosotros llamamos de estos aferentes especiales. ¿Sí? Especiales son aquellos que van a llevar órganos de los sentidos que no se atacan. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí. Eso está en neuro. Empezamos con el nervio 1. Yo sé que todavía no vieron, creo, pares craneales, ¿verdad? Más así. La semana que viene. La semana que viene. Más así. En los pares craneales, nosotros así, no es tan profundo en nuestra clase ya, pero ustedes van a ver que en los pares craneales, cuando estudiamos, nosotros estudiamos un origen real y un origen aparente. ¿Entienden? ¿Qué significa eso? El origen aparente es así, cuando nosotros miramos, a ver, vamos a mirar aquí, esta imagen puede ser. Ven aquí, este que está aquí, este es el óculo motor. ¿Sí? Este es el óculo motor. ¿Sí? Aquí, este que está aquí, ven este. ¿Qué va a ser este? Este es el abducens. ¿Sí? Este es el sexto. Si yo miro ahí, ¿sí? Yo voy a decir así, ¿ustedes ya estudiaron el día trompo? ¿Ya? Miren que esta es la protuberancia y este es el bulbo. Este es el surco ¿qué? Bulbo pontino. ¿Sí? Si yo miro ahí, yo digo, ¿de dónde está naciendo el sexto par craneal? Un ejemplo. Voy a decir del surco bulbo pontino. Aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué digo aparentemente? Porque esto que está aquí, este es el axón de una neurona. ¿Entiendes? Este es el axón. Su soma neuronal está adentro. Entonces, para saber su origen real, en realidad tenemos que cortar y vamos a ver allá adentro donde está. Dime. Nas orelhas a gente pode falar só origem real ou tem que falar aparente? En realidad, lo más fácil para ustedes es origen aparente. Origen real es lo que les va a hacer más difícil. Porque ustedes no, así, el origen real no sé cómo van a ver con el doctor. ¿Sí? Lo más fácil es origen aparente, el origen real es mucho más difícil. ¿Sí? Porque esos son núcleos, ahí adentro, los somas neurales van a formar núcleos. Pero esos van a ser de nervios que se forman aquí. Porque a diferencia de los pares craneales que vamos a ver ahora, ¿sí? Estos pares craneales que son aferentes, que están llegando, ellos no nacen desde el centro hacia la periferia. Ellos nacen de la periferia al centro. ¿Entienden? Entonces fíjense, el primer par craneal es el nervio olfatorio. ¿Entienden? Y el origen real del nervio olfatorio, a diferencia del resto, no está en el tronco, está en el techo de la cavidad nasal. ¿Sí? En una porción donde se le llama de mancha olfatoria. ¿Sí? Mancha olfatoria de la cavidad nasal. Miren aquí. Aquí es donde nace el nervio olfatorio. Entonces, origen real de nuestro nervio olfatorio es aquí. ¿Sí? A este nivel, a nivel de la mancha olfatoria. Miren cómo aquí existen unas células que son unas células nerviosas, unas neuronas, que son neuronas bipolares. ¿Sí? Que tienen una prolongación periférica y una prolongación central. ¿Sí? Y aquí se extienden los filetes de los nervios olfatorios que están atravesando ¿qué cosa? La lámina cribosa. Y todos estos filetes del nervio olfatorio se reúnen en esta estructura que está aquí, que está aumentada de tamaño. A eso se le llama de bulbo olfatorio. ¿Entienden? No antiguamente, lo que se creía es que aparentemente estos nervios salían del bulbo olfatorio e iban, pero en realidad ya están naciendo aquí y de ahí van y terminan aquí. Entonces sabemos origen aparente, origen real, ¿sí? Y qué orificio está atravesando en el cráneo. En este caso sabemos que están atravesando ¿por dónde? Etmoide, lámina cribosa. Por la lámina cribosa del etmoides, ¿sí?
Y a partir de ahí, en estos pares craneales, como en el olfatorio y el óptico, nosotros tenemos que saber lo que es la vía olfatoria y la vía óptica, ¿sí? Entonces miren lo que ocurre aquí. Los filetes del nervio olfatorio atraviesan la lámina cribosa y se reúnen en esta estructura que está aquí, que se llama bulbo olfatorio, ¿sí? El bulbo olfatorio para atrás, él se continúa con esto que está aquí. Fíjense, con esta porción que está aquí, que se llama tracto olfatorio, ¿sí? Eso va hacia atrás y se llama tracto olfatorio. Ahora, cuando llega aquí es como que tiene una forma triangular, ¿ven? A eso, cuando llega ahí donde esa forma triangular, a eso le llama de trígono olfatorio. Y ese trígono olfatorio que estaría aquí a este nivel, se divide en dos estrías, ¿sí? Se llama estría olfatoria medial y estría olfatoria lateral. Entonces así, bulbo, tracto, trígono, ¿sí? Y el trígono se divide ¿qué? En una estría olfatoria medial y en una estría olfatoria lateral. Esta estría olfatoria, la estría olfatoria medial no importa, ¿entienden? No se sabe bien cuál es la función de la estría olfatoria medial. El que sí importa es la estría olfatoria lateral. Este es el que va a venir aquí hasta el uncus. No sé si ustedes recuerdan hace rato, cuando vimos surco, de que ahí está la circunvolución parahipocampal y ahí como que parece que tiene un gancho. Ese gancho se llama uncus. Es ahí donde está lo que nosotros llamamos de la corteza olfatoria. ¿Ok? Ahí, a nivel del uncus, ahí nosotros encontramos, fíjense, toda esta región es la corteza olfatoria. Esto llega aquí hasta el uncus, ¿sí? Y a la corteza olfatoria. Aquí, en esta región, es donde se va a hacer consciente el sentido del olfato. ¿Entienden? Nosotros percibimos el sentido del olfato aquí. Ahí se hace consciente. ¿Entienden? O sea que si yo tengo mi nariz, tengo mi nervio olfatorio, todo intacto, pero tengo un tumor aquí a este nivel, se va a ver alterado mi sistema olfatorio. Porque es aquí donde se hace consciente. La misma cosa que lo que veíamos aquí. ¿Recuerdan aquí el surco central? ¿Cómo se llama este surco? Postcentral. ¿Qué hace eso? Ahí se hace consciente, ¿sí? Dolor, tacto, temperatura. Ahí, si yo no tengo esta porción del cerebro, no voy a sentir nada, ¿sí? Y lo mismo aquí entonces, a nivel del uncus y esta porción de la circunvolución parahipocampal, ahí es donde yo tengo la corteza olfatoria. Ahí se hace consciente el sentido del olfato. Y eso tienen que saber, ¿sí? Eso tiene mucha importancia, ¿sí? Miren que ustedes van a ver después trastornos aquí, ¿sí? Por ejemplo, el que es epiléptico, ¿sí? El que es epiléptico le pasa algo lo mismo que lo que me estaba pasando a mí, ya me pasó, ¿eh? ¿Recuerdan que hablábamos cuando uno tiene jaqueca? Que tiene un síntoma antes de que le duela la cabeza, ¿verdad? Eso se llama aura, un síntoma prodrómico, antes del dolor de cabeza. Ustedes ya escucharon cuando los epilépticos, así, es frecuente escuchar que un pedreiro allá puede estar trabajando, es epiléptico, y ya escucharon que se desmayó y se cayó del 5º piso y se murió. ¿Escucharon ya? No, es muy raro escuchar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un síntoma predrómico, ¿entienden? Antes, ellos tienen una manifestación que le avisa que van a convulsionar, ¿sí? El que tiene epilepsia, ellos generalmente tienen un foco epileptógeno. ¿Qué significa eso? Una parte del cerebro que envía estímulo eléctrico de manera anormal. Acuérdense que el cerebro trabaja por estímulo eléctrico, ¿no? Por intercambio de iones, ¿no? Por eso es electroencefalograma. Si una parte del cerebro se despolariza y manda estímulo, ¿sí? Eso es lo que produce una convulsión. Y el síntoma predrómico del paciente depende del lugar en donde esté ese foco epileptógeno. ¿Entienden? ¿Con qué nosotros, así, dónde se hace consciente la visión? En el lóbulo occipital. Si su foco epileptógeno está aquí, en el lóbulo occipital, él va a tener ¿qué cosa? Trastornos visuales antes de convulsionar, porque se está estimulando esa área. Y si tiene aquí a este nivel, ¿sí?
el foco epileptógeno, entonces va a tener ¿qué cosa? Alteração. Alteración del sentido del olfato. ¿Entienden? El paciente, antiguamente se utilizaba mucho el término. El paciente tiene lo que nosotros llamamos de fantosmia. ¿Sí? Miren que osmia, cuando yo digo anosmia, ¿qué significa anosmia? Pérdida del sentido del olfato. La palabra osmia hace referencia al sentido del olfato. Hiposmia, ¿qué significaría? Disminución, ¿verdad? Ahora, fantosmia, el paciente que tiene un foco epileptógeno, él fíjense qué puede hacer. Él está así aquí y dice, no sé qué rico olor a café. No hay ningún café aquí. Es una alucinación olfatoria. Entonces él huele café que no hay, él sabe que cuando huele café va a convulsionar y entonces se aleja del peligro. Yo tenía un amigo que tenía alucinación olfatoria, ¿sí? Y él, en su casa, ellos tenían así en el fondo una montaña de arena. Entonces él sabía que él olía y corría a la montaña de arena para convulsionar ahí. Porque por ahí se convulsionaba, se golpeaba toda la cara. Entonces, aquí tenemos que saber esto, ¿sí? Tenemos que saber esta vía olfatoria, ¿sí? Muy bien. Ahora, con esto no hay alguien que le diga una pregunta más, ¿sí? Ustedes dicen eso, genial. Y probablemente si hay dos pares le van a decir, habla de un par. Ok. Ahora, el nervio óptico también es sensitivo, va a ser un nervio aferente, va a llevar información, ¿ok? También es especial, ¿sí? Y es de lo mismo, a diferencia del resto, esto también se va a formar en la periferia, ¿sí? ¿Dónde se va a formar? En la retina, ¿sí? La retina, ahí es donde va a formarse, va a empezar nuestro nervio óptico, ¿sí? Entonces, desde la capa más interna, que es la retina, desde ahí se va a formar el nervio óptico y él va para atrás y atraviesa el conducto óptico, ¿sí? Atraviesa el conducto óptico. ¿Con quién? Os músculos retos e oblíquos. ¿Con quién? El conducto óptico con la arteria oftalmo, ¿sí? Entonces, atraviesa ahí el conducto óptico y después ya vamos a ver ahí a la vía óptica. Y ahí vemos lo que era el quiasma óptico, ¿sí? El quiasma óptico. Que nosotros decíamos aquí, ¿verdad? Por si el doctor pregunte. Y esto es muy interesante también saber. Creo que nosotros llegamos a ver esto. Nosotros tenemos así una retina más lateral, ¿sí? Y tenemos aquí una retina más medial, ¿sí? En cada ojo, la retina más medial, ¿sí? Y una retina más lateral. Entonces estas retinas que están aquí, ellas van a continuarse hacia atrás formando ¿qué cosa? El nervio óptico. Este es el nervio óptico, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, la retina más medial, ¿sí? ¿Qué hace? Va a cruzar hacia el lado opuesto, ¿sí? Va a cruzar hacia el lado opuesto y se procesa en el hemisferio cerebral del otro lado, ¿sí? Entonces aquí está la retina más temporal, más lateral, ella continúa del mismo lado. Entonces tenemos nervio óptico, quiasma, y a esta porción que va para atrás, a esto ya se le llama de tracto óptico, ¿sí? Tracto óptico. Y esto viene hasta una parte del cerebro que es llamado de cuerpo geniculado lateral, ¿sí? A este nivel, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Es que los axones, estos son axones, ¿entienden? Los axones llegan hasta aquí. Y entonces aquí como que necesitan un prolongador, necesitan ¿cómo le llaman ustedes? Extensor. Y entonces hacen sinapsis a nivel del cuerpo geniculado lateral y a partir de ahí esto va a llegar aquí hacia el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Por unas radiaciones, ¿sí? Las fibras van así, en realidad las fibras como que van así, existen unas radiaciones que van así y unas radiaciones que van así, se llaman radiaciones, van del cuerpo geniculado lateral hacia el lóbulo occipital, aquí, en la circunvolución calcarina, en el lóbulo calcarino. Entonces las radiaciones se llaman radiaciones ópticas o radiaciones ¿qué? Radiaciones génico-calcarinas, ¿sí? Estas se llaman radiaciones ópticas o radiaciones
génico-calcáreas. Y entonces es aquí donde se hace consciente, ¿qué cosa? Informação visual. La visión. Ahí se hace consciente la visión. ¿Sí? Entonces, sí. Quando você está apresentando o nistagmo, seria o problema aí? No. El nistagmus no tiene que ver con la vía óptica. Esto solamente hace consciente la visión. ¿Sí? Nistagmus puede ser por nervios oculomotores, pero no por eso. ¿Sí? Entonces aquí, esta vía óptica, yo creo que habíamos visto, ¿verdad? Creo que habíamos visto. De aquí nada más algo. Entonces nosotros sabemos ahí, nervio óptico, quiasma, ¿sí? Tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, ¿sí? O radiaciones génico-calcáreas, ¿sí? Lo que tienen que hacer a veces, va que el doctor Luis, ¿verdad? Lo que tienen que saber así es que el sistema nervioso es un sistema de integración rápida, ¿entienden? El sistema nervioso está totalmente conectado, integrado, porque el sistema de integración lenta es el sistema endocrino, ¿sí? Para que sepan nada más que esto aquí se hace consciente la visión, aquí nosotros vemos con esto, ¿entienden? Pero alrededor están las áreas de asociación. ¿Qué significa eso? Yo he visto un objeto, ¿sí? Y comunica ahí arriba y eso me dice, yo ya he visto esto alguna vez. ¿Entienden? Aquí probablemente yo he visto, qué sé yo, en un juego de béisbol, qué sé yo. Pero sí, aquí hay una área de asociación que a veces es necesario conocer, ¿sí? Aquí a este nivel, a ver si tengo una imagen ahí del mesencéfalo. ¿Ya estudiaron mesencéfalo? ¿Ya estudiaron? Vamos a ver aquí. Aquí, a ver, este que está aquí no va a ser. El mesencéfalo, acá va a ver. Acá esta imagen del mesencéfalo les voy a mostrar. No sé si da para ver ahí no. El mesencéfalo, si nosotros miramos por atrás, ¿sí? Si nosotros miramos por atrás, ven aquí, estos se llaman ¿cómo? Corpos mamulares? No. Ok, estos son los colículos, ¿sí? Estos son los colículos superiores y estos se llaman colículos inferiores. Así en conjunto se le llama de lámina cuadrigénica, ¿sí? Entonces el mesencéfalo desde una vista posterior, ¿sí? Nosotros tenemos así, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Ahora estamos mirando desde atrás al mesencéfalo. Cuando yo miro por atrás al mesencéfalo, yo veo aquí estas 4 pelotitas, se llaman láminas cuadrigénicas, ¿sí? A estos que están aquí arriba le llaman ¿cómo? Colículo superior. Y aquí abajo le llaman de colículo inferior. Si uno va a estudiar la configuración interna del mesencéfalo, hace un corte transversal a nivel de los colículos superiores y a nivel de los colículos inferiores, ¿sí? Si yo hago a nivel de los colículos superiores, les voy a mostrar aquí, yo sé que este es un corte a nivel de los colículos superiores porque existe un núcleo que se llama núcleo rojo. ¿Ven esto? Entonces, ahí, ¿ven esto? Esto se llama núcleo rojo. Eso me está informando que es un corte transversal a nivel de los colículos superiores. Ahí está, ¿ven? A nivel de los colículos superiores, ¿sí? Entonces, cuando yo corto a ese nivel, a nivel del mesencéfalo, miren aquí, ahí yo veo los núcleos. Este es el origen real del tercer par craneal. Así se ven, ¿ven? Núcleos. Siempre que vea origen real va a ser núcleo. Entonces, cuando yo hago un corte transversal a nivel de los colículos superiores, yo voy a ver aquí los núcleos del tercer par craneal, ¿sí? El tercer par craneal tiene un núcleo motor y un núcleo parasimpático.
El núcleo parasimpático se llama núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ok? Miren aquí. Para que entiendan, si nosotros vemos más o menos aquí, voy a colocar aquí estaría nuestro mesencéfalo, esquemáticamente nada más, y aquí estaría el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Nada más para que entiendan. ¿Sí? Cuando nosotros le pasamos aquí una linterna aquí al ojo de una persona, ¿qué ocurre? Una luz, ¿qué va a pasar? Pupila de lado. La pupila va a disminuir de tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es un arco reflejo. Un arco reflejo siempre involucra ¿qué cosa? Aferencia, centro integrador, eferencia, que es una respuesta motora. Aquí si yo le paso la luz, el nervio óptico es aferente, lleva la información. Se integra aquí a este nivel y por el tercer par craneal va a venir una respuesta motora. ¿Sí? Entonces miren lo que ocurre aquí. A este nivel tienen que saber que este tracto óptico, cuando llega a nivel del cuerpo geniculado lateral, miren cómo envía información al núcleo del tercer par craneal. Eso va a ocurrir de los dos lados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace aquí? De esto que está aquí, aquí va a salir el nervio oculomotor. Y el nervio oculomotor va a venir aquí a inervar ¿a quién? Al músculo constrictor de la pupila. ¿Entienden? Entonces, si yo le paso aquí la linterna, la luz, viene aquí esto por el nervio óptico, llega al cuerpo geniculado lateral y hace sinapsis ¿con quién? Con el núcleo parasimpático del tercer par craneal. Y entonces esto va a producir una contracción de la pupila, produce una miosis. ¿Sí? Y miren cómo es interesante, porque este da rama para este y da rama para este. ¿Sí? Entonces cuando yo le paso la luz aquí, se cierra solo, se produce una miosis de un lado o de los dos lados. Yo le paso de los dos lados. ¿Sí? Se llama reflejo fotomotor consensuado. ¿Por qué? Porque la información que viene aquí va de aquí para aquí y también va para el otro ojo. Entonces esto está llevando la información al otro ojo. ¿Sí? Entonces, en fin, aquí nada más para que sepan cómo es que se integran el primero con el tercer par craneal, el segundo con el tercer par craneal. Entonces aquí, de vuelta, nervio óptico, su origen real, entonces es, ¿en dónde? En la retina, ¿sí? Hacia atrás va a pasar, se forma el nervio óptico y va a pasar por el conducto óptico, ¿sí? Y ya vimos que las fibras, las retinas más mediales se entrecruzan, forman el quiasma óptico, hacia atrás se continúa con el tracto óptico. Llega al cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado lateral salen radiaciones ópticas, ¿sí? O radiaciones génico-calcarinas y va a hacerse consciente la información en el lóbulo occipital del cerebro. Entonces, segundo es sensitivo y tercero motor. El tercero es motor y parasimpático. Sí, porque tiene un núcleo ahí. Mira, este es, oigan eso, esto que está aquí, ¿ves? Así se ve el origen real. Si ustedes van a estudiar, por ejemplo, el tercer par craneal, origen real, ¿sí? Origen real y origen aparente, para que vean cuando explica el doctor Luis. El origen real son estos núcleos que están aquí, el núcleo motor y el núcleo parasimpático, que se llaman núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Ese es su origen real. De ahí están las neuronas donde van a nacer. ¿Sí? Ahora, su origen aparente es a nivel de la fosa interpeduncular. Les voy a mostrar eso. ¿Recuerdan la fosa interpeduncular? ¿No? Não. ¿No? Eu tô morrendo em medo. Professor, Sim. na origem real, eu posso falar só núcleo parasimpático ou tem que falar que é outro núcleo? No, más es así. Su origen real va a ser el núcleo motor, ¿sí? del tercer par craneal y el núcleo parasimpático, el núcleo de Edinger-Westphal. Y si es, depende de cómo vean, ese origen real está a nivel del colículo superior, ¿sí? A nivel del colículo superior. Entonces, miren ahí, recién vimos la clase aquí.
neuro. Acá, miren acá. Esto que está aquí, este es el mesencéfalo, ¿ven? A esta porción del mesencéfalo se le llaman de pedúnculos cerebrales. Entre los dos queda un espacio que se llama fosa interpeduncular, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vemos que están haciendo el nervio oculomotor. Aí é o Ese es su origen aparente. Aparentemente están haciendo aquí, en la fosa interpeduncular, pero su origen real son los núcleos. Dos núcleos. ¿Sí? Muy Melhor a bien. gente falar da aparente, né? ¿Eh? Na hora El do origen bolheiro. aparente es más fácil, porque los núcleos son más difíciles. El trigémino tiene 4 núcleos, ¿sí? Entonces es un poco más difícil reconocer, ¿verdad? Más eso ahí van a ver con el doctor Luis. No creo que les pregunten en el examen origen real, a no ser que sea el doctor Luis o el doctor Torales. No está brincando. Ok, entonces sería eso, ¿sí? Esta bolilla vamos a ver en la próxima, porque creo que plexo lumbar me dijeron que no vimos. Entonces Mas vai vamos fazer a- agora essa? ¿Eh? Vai fazer agora. No, ahora ya vamos a ir embora. La próxima. Voy a confirmar hasta cuándo es nuestra clase, ¿sí? Porque aquí casi llegamos.